Vivíamente que los fines de semana transcurrían sin excesiva rapidez. La única gran ventaja de la enfermedad, desde el punto de vista social, es que ya se había transformado en una regla. Por consiguiente, el internamiento ya no era necesario, excepto los casos en que la intoxicación era tan aguda que la conducta del enfermero comenzaba a afectar a los otros. Sin, la- Sin embargo, la mayoría de los amargos no podían continuar afuera sin constituir una amenaza para la sociedad en general o las personas en particular, ya que por causa de las altas murallas edificadas alrededor de ellos mismos, se hallaban totalmente aislados del mundo, aun cuando pareciérense compartirlo. El doctor Sigmund Freud había descubierto el libido y el procedimiento para remediar los problemas causados por ella. Inventado el psicoanálisis, además de descubrir la existencia del vitrilo. El doctor Igor necesitaba probar que también en este caso la curación era posible. Quería dejar su nombre en los anales de la historia de la medicina, aun cuando no se ilusionara en relación a las dificultades que tendría que enfrentar para imponer sus ideas, ya que los normales estaban satisfechos de sus vidas y jamás admitirían su enfermedad, mientras que los enfermos servían de justificación a la existencia de una gigantesca industria de asilo, laboratorios, congresos, etc. Sé que el mundo no reconocerá ahora mi esfuerzo, se dijo orgulloso de ser incomprendido al fin. Al cabo, ese era el precio de los genios, tenían que pagar. ¿Qué le ha pasado?, preguntó el joven, frente a de la impresión de que hubiera entrado en el mundo de sus pacientes. El doctor Igor dejó pasar el impertinente comentario. Puede irse ya, dijo. 15. Verónica no sabía si era de día o de noche, pues aunque el doctor Igor tenía la luz encendida, acostumbraba a hacerlo todas las mañanas, pero al llegar al corredor vio la luna y se dio cuenta que había dormido más tiempo de lo que pensaba. En el camino hacia la enfermería se fijó en una fotografía enmarcada en la pared. Era la plaza central de L. Hub Hanna. Aún así, la estatua del poeta preceden con varias parejas paseando, posiblemente en un domingo. Comprobó la fecha de la foto, verano de 1910. Verano de 1910. Allí estaban aquellas personas cuyos hijos y nietos ya habrían muerto, captadas en un momento de sus vidas. Las mujeres usaban pesados vestidos y todos los hombres llevaban sombreros, chaquetas, corbata o tela de colores, como lo llamaban los locos, polainas y paraguas al brazo. Y el calor. La temperatura debía ser la misma que en los veranos actuales, de 35 grados a la sombra. Si hubiese aparecido en un inglés con bermudas y mangas de camisa, vestimenta mucho más apropiada para el calor, ¿qué habrían pensado estas personas? Un loco. Había entendido perfectamente bien lo que el doctor Igor había querido expresar. De la misma manera entendía que siempre había tenido en su vida mucho amor, cariño, protección, pero le había faltado un elemento para transformar todo eso en una bendición. Debía haber sido un poco más loca. Sus padres habían continuado queriéndola de cualquier manera, pero ella ya no había osado pagar el precio de sus sueños por medio de herirlos. Aquel sueño que estaba enterrado en el fondo de su memoria, aunque a veces fuese despertado durante un concierto o un hermoso disco, escuchando por cualidad. No obstante, siempre que afloraba su sueño, el sentimiento de frustración que le embargaba era tan profundo que ella intentaba adormecerlo con presteza. Verónica sabía desde pequeña cuál era su verdadera vocación: ser pianista. Lo había presentido desde que recibió su primera clase de piano, cuando contaba de 12 años de edad. Su profesora también había advertido su talento y la había alentado para convertirse en una profesional. Sin embargo, cuando, feliz por un concurso que acababa de ganar, dijo a su madre que iba a dejar todo para dedicarse solamente al piano, ella había mirado con cariño y había comentado:
Nadie vive de tocar el piano, amor mío. Pero tú misma me has hecho tomar las clases solamente para desarrollar tus dotes artísticas. A los maridos les gusta y puedes lucirte en las fiestas. Olvida ese capricho de ser pianista y ponte a estudiar derecho, que es la profesión del futuro. Verónica hizo lo que le pidió su madre, segura de que ella tenía la suficiente experiencia para entender lo que era la realidad. Terminó sus estudios, entró en la facultad y salió de ella con un diploma y notas altas, pero solo se consiguió un empleo de bibliotecaria. Debías decir sido más loca, reflexionó, pero me sucede con la mayoría de las personas. Lo había descubierto demasiado tarde. Iba a continuar su camino, cuando alguien le la sujetó por el brazo. El poderoso calmante que le habían aplicado una circulaba por sus venas y por eso no reaccionó. Cuando Edward, el esquizofrénico, delicadamente fue llevándola a una dirección diferente hacia la sala de estar. La luna continuaba creciente y Verónica ya se había sentado en el piano. Entendió el silencio pedido de Edward, cuando empezó a oír una voz que procedió de refectoria, pertenecía a alguien que hablaba con acento extranjero, y Verónica no recordaba haberlo escuchado en billete. No quiero tocar el piano ahora. Edward, quiero saber lo que pasa en el mundo, lo que hablan de aquí al lado. ¿Quién es ese hombre extraño? Edward sonreía, quizás sin entender una sola palabra de lo que estaban diciendo, pero ella recordó lo que había dicho el doctor Igor. Los esquizofrénicos podían entrar y salir de sus aisladas realidades. Voy a morir, prosiguió Verónica, con las esperanzas de que sus palabras tuvieran sentido. La muerte rozó en mi rostro con sus alas y llamará a mi puerta mañana o pasado mañana. Es preferible que no acostumbres a escuchar un piano todas las noches. Nadie puede acostumbrarse a nada. Edward, fíjate, yo estaba volviendo a apreciar el sol, las montañas y hasta aceptar los problemas. Estaba incluso aceptando que la falta de sentido de la vida no era culpa de nadie, más que de mí misma. Quería volver a ser la plaza del L. Hub Hanna, sentir odio y amor, desesperación y tedio. Todas esas cosas sencillas y banales, que forman parte de lo cotidiano y dan sabor a la existencia. Si algún día pudiese salir de aquí, me permitiría ser loca, porque todo el mundo lo es, y peores son aquellos que no saben que lo son, porque pasan su vida repitiendo constantemente lo que los otros les mandan. Pero nada de eso es posible. ¿Has entendido? Del mismo modo, tú no puedes pasarlo al día entero esperando que llegue la noche y que una de las linternas toque el piano, porque eso se acabará muy pronto. Mi mundo y el tuyo han llegado al final. Se levantó todo, tocó cariñosamente el rostro del muchacho y se dirigió al refectorio. Al abrir las puertas, se encontró con una escena insólita. Las mesas y las sillas habían sido desplazadas hacia la pared, dejando un gran espacio vacío en el centro. Ahí, sentado en el suelo, estaban los miembros de fraternidad, escuchando a un hombre con chaqueta y corbata. Entonces convidaron el gran maestro de la tradición Sufi, Nasruddin, a dar una conferencia. Estaba diciendo: cuando la puerta se abrió, todos los presentes miraron a Verónica. El hombre de la chaqueta se dirigió a ella. Siéntese. Ella se sentó en el suelo junto a una señora de cabellos blancos, Mary, la que había sido tan agresiva con ella cuando se conocieron. Ante su sorpresa, Mary le dedicó una sonrisa. Bienvenida. El hombre de la chaqueta continuó. Nasruddin fijó la conferencia para las 2 de la tarde y fue un éxito. Se vendieron íntegramente los miles de asientos y quedaron más de 600 personas afuera, que siguieron la disertación a través de un circuito cerrado de la televisión. A las 12 puntos entró el subordinado de Nasruddin e informó que por motivos de fuerza mayor la conferencia se atrasaría. Algunos se levantaron indignados, pidieron que se los devolvieran importante de la entrada y se fueron, pero aún así permanecieron
mucha gente dentro y fuera de la sala. Cuando el reloj señaló las 4 de la tarde, el maestro Sufi aún no había aparecido y la gente fue lentamente abandonando el local y recobrando el dinero de su entrada. Al fin y al cabo, el horario de trabajo estaba terminado y era la hora de regresar a casa. Cuando dieron las 6, los 1.700 asistentes iniciales se iban reducidos a menos de un centenar. En ese momento, Nasruddin entró, parecía completamente borracho y empezó a decir tonterías de mal gusto a una bonita joven que estaba sentada en la primera fila. Pasada la sorpresa, los asistentes empezaron a indignarse como después de hacerse esperar 4 horas enteras, ese hombre se comportaba de tal manera. Entonces se oyeron algunos murmullos de desaprobación, pero el maestro Sufi no les dio ninguna importancia, sino que continuó a voz en cuello, alabando el atractivo de la chica y conviviéndola a viajar con él a Francia. ¿Qué maestro?, pensó Verónica, menos mal que yo nunca creí en estas cosas. Luego de proferir algunas palabrotas en contra de las personas que protestaban, prosiguió. El hombre de la chaqueta, Nasruddin, intentó levantarse y cayó pesadamente al suelo. Indignadas, las personas asistentes decidieron marcharse, diciendo que todo aquello no pasaba de ser puro charlatismo y que irían los periódicos a denunciar aquel espectáculo degradante. Y así el grupo de ofendidos resignó 9 personas. 9 personas continuaron en la sala. Nasruddin se levantó, estaba sobrio, sus ojos Nasruddin se levantó, estaba sobrio, sus ojos irradiaban la luz, y había en torno de él un aura de respetabilidad, responsabilidad y sabiduría. Vosotros, los que os habéis quedado, sois los que me tenéis que oír, dijo. Habéis pasado por las 2 pruebas más duras en el camino espiritual, la paciencia para esperar el momento adecuado y el coraje de no decepcionaros con lo que habéis encontrado. A vosotros os enseñaré. A Nasruddin compartió con aquellos algunas de las técnicas sufíes. El hombre hizo una pausa y extrajo de bolso una extraña flauta. Ahora vamos a descansar un poco y después daremos nuestra meditación. El grupo se levantó. Verónica no sabía qué hacer. Levántate también, le dijo Mari, cogiéndola de la mano. Tenemos 5 minutos de recreo, me voy, no quiero molestar. Mari se la llevó a un rincón. Es posible que no hayas aprendido nada, ni siquiera con la proximidad de la muerte. Deja de estar pensando siempre en causa alguna molestia, coacción o perturbación a tu prójimo. Si así fuera, la gente ya protestaría y si no tuviera valor para hacerlo. Es su problema. Aquel día cuando me acerqué a usted, estaba haciendo algo que nunca me había atrevido a realizar antes, y te dejaste acobardar por un simple broma de locos. ¿Por qué no seguiste adelante? ¿Qué temías perder? Mi dignidad. Estar donde estoy, donde no soy bienvenida. ¿Qué es la dignidad? Es querer que todo el mundo te encuentre buena, bien educada, llena de amor al prójimo. Respeta la naturaleza. Mira más películas de animales y fíjate cómo ellos luchan por su espacio. Todos no nos alegramos con aquel bofetón que propinaste. Verónica consideraba que ya no le quedaba tiempo para luchar por ningún espacio. Decidió cambiar el tema y preguntar: ¿quién era aquel hombre que estaba mejorando? Replicó María, riendo. Haz preguntas sin miedo de que piensen que eres indiscreta. Ese hombre es un maestro sufi. ¿Qué quiere decir sufi? Lana, Verónica. No entendía Lana. El sufismo es una tradición espiritual de los derviches en que los maestros no buscan mostrar sabiduría y los discípulos bailan, giran sobre sí mismos y entran en trance. ¿Y para qué sirve eso? No estoy bien segura, pero nuestro grupo decidió vivir todas las experiencias que se la habían prohibido en el curso de nuestras vidas. Las autoridades gubernamentales nos inculcaron que la única finalidad de la búsqueda espiritual era apartar al hombre de sus problemas reales. Ahora contéstame la siguiente.
¿Tú no crees que entender la vida es un problema real? Si era un problema real, además, ya no estaba segura de lo que la palabra realidad quería decir. El hombre de la chaqueta, un maestro sufi, según Mari, pidió que todos se sentaran en el círculo. De uno de los jarrones de refectorio retiró todas las flores, salvo una rosa roja, y colocó el centro del grupo. Mira lo que hemos conseguido, comentó Verónica Mari. Algún loco decidió que era posible cultivar flores en invierno. Y hoy en día tenemos rosas el año entero en toda Europa. ¿Crees que un maestro de Sufi con todo conocimiento es capaz de hacer eso? Mari pareció adivinar su pensamiento. Deja las críticas para después. Lo intentaré, porque todo lo que tengo es el presente. Y dicho sea de pasado, será bastante breve. Es todo lo que todo el mundo tiene, y siempre muy bien, muy breve. Aunque algunos piensen que poseen un pasado donde acumularán experiencias y un futuro donde acumularán un más. Y de eso paso hablando el presente. Tú ya te has mastur- Tú ya te has masturbado mucho, aunque Verónica se hallara todavía bajo los efectos del sedante, recordó la primera frase que se había escuchado de Billete, cuando entre Billete inmovilizada por los tubos de respiración artificial, oí claramente que alguien me preguntó si quería ser masturbada. ¿Qué es eso? ¿Por qué viven pensando en estas cosas aquí? Aquí afuera son en nuestros casos no necesitamos escondernos. ¿Fuiste, fuiste tú quien me lo preguntó? No, pero creo que deberías saber hasta dónde puede llegar tu placer. La próxima vez, con un poco de paciencia, podrás llevar a tu pareja allá, en vez que estar siendo guiada por él. Aunque solo te queden 2 días de vida, creo que no deberías partir de aquí sin haber estado donde podrías haber llegado. Si solo fuera con el esquizofrénico, no me está esperando para escuchar el piano. Por lo menos, es un hombre guapo. El hombre de la chaqueta pidió silencio, interrumpiendo la conversación. Mandó que todos se concentrasen en el rosa y vacíen sus mentes. Los pensamientos volverán, pero procurad evitarlos. Tenéis 2 caminos a elegir: dominar nuestra mente o ser dominados por ella. Ya habéis vivido esta segunda alternativa. Dejatéis llevar por los miedos, la neurosis y la inseguridad. Porque el hombre tiene la autodestrucción. No confundéis la locura con la pérdida de control. Recordad que en la tradición sufí, el principal maestro Nasruddin es lo que todos llaman un loco, y justamente porque en su ciudad lo consideran un demente. Nasruddin tiene la posibilidad de decir todo lo que piensa y hacer lo que viene en gana. Así era como los bufones de la corte en la época medieval podían alertar al rey sobre los peligros de que los ministros no osaban comentar porque tenían perder sus cargos. Así debéis proceder vosotros, manteneos locos, pero comportaos como personas normales. Corred el riesgo de ser diferente, pero aprended a hacerlo sin llamar la atención. Concentraos en esta flor y dejad que el verdadero yo se manifieste. ¿Qué es el verdadero yo?, interrumpió Verónica. Quizás lo supiesen todos allí, pero eso no importa. A ella no debería preocuparle tanto, o no a los demás. El hombre pareció sorprendido con la interrupción, pero respondió que aquello que tú eres lo hicieron de ti. Verónica decidió hacer el ejercicio, empeñándose al máximo. Él descubrió quién era. En esos días en Billete había sentido cosas que no había experimentado con tanta intensidad: odio, amor, deseo vivir, miedo, curiosidad. Tal vez Mari tuviera una razón. ¿Conocía realmente el orgasmo, o solo había llegado hasta donde los hombres lo quisieran llevar? El señor de la chaqueta empezó a tocar la flor. Lentamente la música fue calmando su alma, y ella consiguió fijarse en la rosa. Podía ser el efecto del sedante, pero el hecho es que desde que había salido del consultorio el doctor Igor se sentía muy bien. Sabía que iba a morir muy pronto. ¿Para qué sentir miedo? No ayudará en nada, ni evitaría el fatídico ataque al cardíaco. Lo más atinado sería aprovechar los días y las horas que quedaban realizando lo que nunca había hecho. La música quedó a sus oídos, exigía luz,
de refectorio. Había creado una atmósfera casi religión. ¿Por qué no intentaba penetrar dentro de sí misma y averiguaba cuánto quedaba de sus creencias, de su fe? ¿Por qué la música la conducía hacia otro ámbito? La instaba a no pensar, a no reflexionar acerca de su entorno y limitarse a ser. Verónica se entregó, contempló la rosa, vio quién era y se gustó lentamente haber sido principalmente tanto. Una voz finalizada. La meditación del maestro sufí se retiró. Mary permaneció un poco más en el refectorio, charlando con los miembros de la fraternidad. La chica se quejó de cansancio y se retiró, pues al fin y al cabo el sedante que le habían dado esa mañana era lo bastante fuerte como para hacer dormir a un toro. Ya no así ella había conseguido tener fuerzas para mantenerse despierta hasta entonces. La juventud, así, establece los propios límites sin preguntar si el cuerpo es capaz de soportarlo y el cuerpo siempre lo es. Mary no tenía sueños, había dormido hasta tarde y después había decidido dar un paseo por la ciudad. Puesto el doctor Igor exigía que los miembros de la fraternidad salieran de billete todos los días. Había ido al cine y se había vuelto a dormir en la butaca viendo una película aburridísima sobre conflictos entre marido y mujer. ¿Será posible que tengan otro tema? ¿Por qué repetir siempre las mismas historias? Marido con amante, marido con mujer, e hijo enfermo, marido con mujer, amante e hijo enfermo. En el mundo había un asunto más importante que contar, la charla, el refectorio. Duró poco, la meditación había relajado el paseo por el jardín. En su camino pasó por la sala de estar y vio a Verónica. Aún no se había retirado de su cuarto, estaba tocando la pared. Edward, el esquizofrénico, que posiblemente se había quedado esperando al lado del piano mientras duró la conferencia del maestro Sufi. Los locos, como los niños, solo desisten de su actitud cuando ven satisfechos sus deseos. El aire estaba helado. Mary regresó cogido un abrigo y volvió a salir. Allá afuera, lejos de los ojos de todos, encendió un cigarrillo. Fumó sin culpa y sin prisa, reflexionando sobre la chica, el piano que escuchaba y la vida del lado exterior, a los muros de billete, que estaba volviendo insoportablemente difícil para todo el mundo. En opinión de Mary, esta dificultad no se debía al caos, a la desorganización o a la anarquía, sino al exceso de la orden de la sociedad. Se arriesga cada vez más por medio de más reglas y leyes que para, contrariar las reglas y nuevas reglas para contrariar las leyes. Eso sembraba el temor de las personas que ya no daban ni siquiera el paso de la alejara de cumplimiento, el reglamento invencible que guiaba la vida de todos. Mary tenía su propia experiencia para avalar esa opinión. Había pasado 40 años en su vida trabajando como abogada hasta que su enfermedad la trajo a billete. Ya desde el comienzo de su carrera había perdido rápidamente su ingenua visión de la justicia. Había pasado a entender que las leyes no habían sido creadas para resolver problemas, sino para prolongar indefinidamente las reyertas y las diferencias. Era una pena que Alá, Jehová de Dios, no importa el nombre que se le diera, no hubiera vivido en el mundo actual, porque así fuese, todos nosotros estaríamos aún en el paraíso, mientras que él estaría respondiendo a recursos, apelaciones rogatorias, exhortos, indérticos, preliminares, procedimientos y tendría que explicar en innumerables audiencias su decisión de expulsar a Adán y Eva del paraíso, apenas por transgredir una ley de arbitraria, sin ningún fundamento jurídico, no comer el fruto del árbol del bien y del mal, sino que quería que sucediera, porque dispuso que el árbol se alzara en medio del jardín y no fuese en los muros del paraíso. Si la designaran defensora de la pareja, Mary seguramente acusaría a Dios de omisión administrativa, porque además de emplazar el árbol de un lugar incorrecto, no lo rodeó advertencias ni barreras
dejando que adoptar los mínimos requisitos de seguridad y exponiendo a todos los que pasaban por ahí el peligro. Mary también podría acusarlo de inducción del delito, pues que trajo la atención de Adán y Eva hacia el lugar exacto donde se encontraba. Si no hubiese dicho nada, de generaciones y generaciones pasarían por esta tierra, sin que nadie se interesaba por el fruto prohibido, ya que debería estar en un bosque lleno de árboles semejantes y por lo tanto sin obtener ningún valor específico. Pero Dios no había actuado así, por el contrario, escribió la ley y encontró la manera de convencer a alguien para que la transgendría tan solo para poder inventar el castigo. Sabía que Adán y Eva acabarían aburridos de tanta perfección y tarde o temprano podrían a prueba su paciencia, y se quedó allí esperando porque tal vez también el Dios Todopoderoso se hallaba aburrido de que toda la creación escurriera a la perfección. Si Eva no hubiese comido la manzana, ¿qué es lo que hubiera sucedido de interesante en estos miles de millones de años? Nada. Cuando la ley fue violada, Dios, el juez todopoderoso, aún simuló una persuasión, como si no conociese todos los escondrijos posibles hubiese en el jardín, con los ángeles mirando y arbitrándose con la broma. La vida para ellos también debía ser muy tediosa, desde que Lucifer bajara al cielo. Él empezó a caminar. Mary imaginaba cómo aquel episodio de la Biblia se podía obtener una hermosa escena para un filme de suspense. Los pasos de Dios, las miradas asustadas de la pareja intercambiaba entre sí, los pies de que subestime que se detenía junto al escondrijo. ¿Dónde estás?, había preguntado Dios. Oí vuestro paso en el jardín. Tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo, había respondido Adán, sin saber que a partir de esta afirmación se convertía en reo. Confesó de un crimen, listo, mediante un simple truco aparentando no saber dónde estaba Adán y el motivo de su fuga. Dios había conseguido lo que deseaba. Aún así, para no dejar ninguna duda al público angelical que asistía atentamente en el episodio, él había decidido irse más lejos. ¿Cómo sabes que está desnudo?, había interrogado a Dios, sabiendo que esta pregunta solo tenía una respuesta posible. Porque comí el árbol que me permite entenderlo. Con aquella pregunta, Dios demostró a los ángeles que era justo que estaba condenado a la pareja en base a todas las pruebas existentes. A partir de allí, ya no importaba saber si la culpa era de la mujer y las súplicas de perdón serían inútiles. Dios necesitaba un ejemplo para que ningún otro ser terrestre o celeste tuviese nunca más el atrevimiento de ir en contra de sus decisiones. Así, expulsó a la pareja de sus hijos, terminaron pagando también por el delito, como sucede en la actualidad con los hijos de los criminales y sistema judicial. Había sido inventado en ley, transgresión de la ley lógica, absurda, no tenía importancia, juicio donde el más experimentado vencía al ingenuo y castigó. Con toda la humanidad había sido condenada sin derecho a recurrir la sentencia de los seres humanos. Decidieron crear mecanismos de defensa para la eventualidad de que Dios decidiera mostrar de nuevo su poder arbitrario. Pero en el transcurso de los milenios de estudio, los hombres inventaron tantos recursos que terminaron exagerando el número, y ahora la justicia era una maraña de cláusulas, jurisprudencia y textos contradictorios que nadie conseguía entender cabalmente. Tanto que así que cuando Dios decidió cambiar de idea y mandar a su hijo para salvar al mundo, ¿qué sucedió? Cayó en las redes de la justicia que él había creado. La maraña de leyes terminó generando tanta confusión que el hijo acabó crucificado. No fue un proceso sencillo. Jesús pasó de Anás a Caifás, de los sacerdotes a Pilatos. ¿Quién adjudicó que no existían leyes suficientes según el código romano de Pilatos, o Herodes, que aún a su vez alejó que el cogido judío no contemplaba la condena a muerte de Herodes? Otra vez Pilatos aún intentó una apelación, ofreciendo un acuerdo jurídico al pueblo, azotó a la acusada y mostró sus heridas, pero no sirvió nada. Como hacen los modernos
promotores. Pilato resolvió ponerse a costa del condenado. Ofreció entonces cambiar a Jesús por Barrabás, sabiendo que la justicia a estas alturas ya se había convertido en un gran espectáculo donde era preciso un final apoteósico con la muerte del reo. Finalmente, Pilato usó el artículo que facultaba al juez, ya no quien estaba siendo juzgado, el beneficio de la duda. Se lavó las manos, no quería decir ni